¿Cómo es tu personalidad cuando existe miedo en tu vida? ¿Cómo eres tú cuando hay miedo? ¿Quién eres tú cuando hay miedo? Y aquí quiero que tú te identifiques a ti mismo y seas muy sincero contigo. No importa en el nivel que estés, no importa cuánto estés ganando, no importa si vas un día en el negocio o vas 10 años en el negocio, tienes que identificarte quién eres tú cuando hay miedo en tu vida. ¿Quién eres tú cuando hay miedo? Lo que le hace la diferencia a un animalito de un ser humano es la capacidad de identificar y cambiar. Esa es la capacidad. Por ejemplo, si una gacela está en la selva y siente el miedo de un león, ¿qué hace? Corre. Ok, y si al siguiente día siente el miedo de un león, ¿qué hace? Corre. Y si después de 2 años siente el miedo de un león, ¿qué hace? Corre. Porque ellos no tienen la capacidad de elección frente a su miedo. El ser humano es el único que puede elegir frente al miedo. ¿Me hago entender? Y ahí es donde arranca el proceso de cambio. El proceso de cambio arranca cuando yo identifico quién soy yo cuando me da miedo a algo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando me da miedo a algo? Por ejemplo, sé que todos los que están acá son socios, pero ¿a quién cuando le presentaron el negocio de corazón, le dio un poquito de miedo? Totalmente. Cuando a mí me mostraron este negocio por primera vez, yo trabajaba como mesero, como asistente de gerencia, yo no tenía dinero, vivía con mis padres, y cuando me muestran esto y me dicen que tengo que invertir $1,000, para mí fue, ¿qué? Yo tenía 19 años, no tenía $1,000, tenía deudas en vez de $1,000. Y cuando a mí me dicen que hay que invertir $1,000, para mí fue como, ¿cómo? ¿Por qué? Y la verdad, sí me dio mucho miedo. ¿Qué miedos te atraviesan cuando tú ibas a entrar al negocio? Cuéntame algunos. ¿Y si me va mal? ¿Y si me estafan? ¿Y si no me apoyan? ¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo? Y hay muchos miedos. Mis líderes, hay muchos miedos. Y todos hemos tenido miedo cuando arrancamos a emprender. Asimismo hay miedo, por ejemplo, cuando vas a conocer a alguien. ¿Qué tal estás en una discoteca? Y justo allá ves un grupo de chicas. ¿Qué miedo te puede entrar? Que el esposo lo descubra, dijo. Ese es otro nivel ya. Por ejemplo, ¿quién tiene un empleo? Levante su mano, por favor. Levante su mano. ¿Quién alguna vez ha tenido un jefe que ha sido un desgraciado con usted? Y le hago una pregunta importante. ¿Su jefe está al lado? No levante, no. ¿Quién de los que está acá alguna vez ha dicho, ya me harté, ya me cansé, ahora sí renuncio, mañana renuncio? Y deje la mano arriba para quien esa noche fue una noche en la que no pudo ni dormir. Porque ¿qué pensaba? ¡Qué miedo! ¿Miedo a qué? ¿Y si no consigo trabajo, de qué voy a vivir? Y vamos a entender este concepto del miedo. ¿Y quién eres tú con el miedo? Antes de entender quién eres tú con el miedo, vamos a entender cómo funciona el miedo. Y el miedo, primero debes de entender que el miedo no está mal. El miedo es bueno. Muchas veces pensamos que el miedo es malo. No, el miedo es bueno. El miedo es un instinto creado para protegerte. Solo para protegerte. Por ejemplo, el miedo hace que si tú te subes allá arriba a ese balcón, no te lances. ¿Me hago entender? Porque llegas a la final y la mente empieza, no, y si te rompes el pie, y si te lastimas, y si te rompes la cabeza. ¿Me hago entender? Entonces el miedo te protege. El problema es que la gente no tiene éxito porque logra pasar del miedo a la paranoia. Y eso es otra historia. ¿Qué es la paranoia, Marcel? Por ejemplo, ¿qué tal si yo me paro ahí arriba y me da miedo? ¿El miedo qué me dice? No te lances porque te puedes lastimar. Ya, no más. Solo eso me dice el miedo. La paranoia arranca con la exageración. Y la paranoia es cuando yo estoy arriba y el miedo me dice, no te lances, te puedes lastimar. Y se calla el miedo y sale la paranoia. Y dice, porque si te lastimas, ¿quién va a trabajar mañana? Y si no tienes para trabajar, no vas a ganar plata. Y luego, ¿de qué vas a comer? Te van a botar de la casa, te van a botar de donde pagas la renta. Tu esposa te va a dejar, tus hijos te van a odiar toda la vida porque no tienes plata para ellos. Vas a ser un mediocre más de la sociedad. Y tú sales corriendo de esa barra. ¿Le has sentido?
Entonces, ¿qué es lo peligroso? ¿El miedo o la paranoia? La paranoia. La paranoia es cuando ya logro exagerar un miedo. ¿Me hago entender? Exagerar un miedo. Y el problema de la gente que no logra tener éxito no es por el miedo, es por la película de la paranoia que se crea después del miedo. Por ejemplo, en este negocio haces una lista de contactos. ¿Quién ya hizo su primera lista de contactos? Levante su mano. ¿Y quién ya fue a hacer su primera llamada y le dio miedo? Totalmente. ¿Qué pensaba? ¿Y si me dice que no? ¿Y si me trabo? ¿Y si no sé qué decirle? Y eso está bien. El problema es la paranoia. Y la paranoia empieza así. Agarro mi lista de contactos, veo el primer número y con el teléfono en la oreja pienso y digo, ¿y si me dice que no? No, pues si me dice que no, ya no gano. Y no, pues yo me endeudé $1,000 para entrar a este negocio. Y ahora si me dice que no, ya no voy a tener cómo pagar esos 1,000. Y ahora ¿de dónde pago esos 1,000? Va a tocar conseguir trabajo. Y ahora ¿qué le digo a mi mujer? Ya se fregó. Y ahora... Y no he hecho ni su primera llamada. Entonces, puedo yo tener salud con el dinero y tener una buena relación con el dinero, pero si yo no me conozco cómo soy yo cuando pasa algo de miedo en mi vida y no logro identificar eso, no voy a poder cambiarlo. Pero cuando tú te conoces, cuando llega un miedo, ya te conoces. Y si ya te conoces, logras hacer algo con ese miedo. En vez de evitarlo, vas con el miedo y avanzas. El problema del miedo es que, vamos a decir que aquí está el miedo, y yo voy ahí y me topo con el miedo y me retrocedo. La clave es que si yo voy y aquí está el miedo y lo que me da miedo a algo, es ir con ese miedo pese al miedo. Porque siempre va a existir cosas que te den miedo. Todo lo nuevo crea miedo, crea duda. Es hacerlo a pesar del miedo. A mí me gusta mucho estudiar la historia de éxito de la gente que ha tenido mucho éxito en la vida. Y recién yo estudiaba la historia hay un futbolista que es impresionante de Asia. Y este futbolista contaba la historia en un pequeño documental donde él decía que a él lo que le sacó de las canchas fue la paranoia, no el miedo. Porque él tuvo una lesión muy fuerte y su paranoia fue tanta que el cuerpo, atención con esto, no sé si tú sabías, pero las emociones están 100% ligadas con tu estado de salud, con tu cuerpo, totalmente ligadas. Él explicaba que cuando él se lesionó, su miedo era no recuperarse pronto para alcanzar a la copa. Ese era el único miedo. El problema es que pasaron los días y la paranoia le hizo pensar, nunca más voy a volver al fútbol, nunca más. Ya se jodió, me fregué mi carrera. ¿De qué voy a vivir? Con el pie así, ¿de qué voy a vivir? Y lo que normalmente, escúchame esto, lo que normalmente una persona, él decía, termina recuperándose una relación así después de un año, él se recuperó después de 4 años de la misma fractura. ¿Por qué, Marcel? Porque el estado mental de una persona tiene que ver todo. Entonces, el miedo no es malo, la paranoia es mala. La paranoia, la película que me armo después de que me da miedo. Eso es a lo que yo le tengo que huir. Ese es el enemigo. La paranoia es el enemigo.